Los tradicionales mayos festejan la llegada de la primavera. Son la actividad más popular y más participativa del Ayuntamiento pontevedrés de Redondela. Hay una sana competencia entre todas las parroquias para configurar el mayo de flores más espectacular. Por fin llega el Verdemayo y los vecinos de Redondela andan por campos y jardines en busca de flores para componer los mayos. Estamos en Xaxamonde. Es una de las parroquias más premiadas en los últimos concursos. En la composición de este mayo participan 50 personas, desde niños de 2 años que van a cantar las coplas por primera vez, hasta veteranos de más de 70 años. La construcción del armazón del mayo es cosa de mayores. Aquí en Xaxamonde normalmente hacemos un mayo artístico, siempre hacemos alguna figura. Digamos, los mayos tradicionales serían los conos, y artístico pues el resto de figuras de todo tipo. Pues la figura se puede hacer de cualquier forma. Hay que mantener, digamos, ese decorado con elementos vegetales, no utilizar pegamentos, ni loctites, ni pinturas. Pero la forma puede ser cualquiera. Este año nos hacemos un pavo real, pues ya hicimos un moniquere, un títere, un barco, hicimos ya un gallo, hicimos un lagar, un muiño, muchas figuras. Normalmente lo artístico son figuras relacionadas con el mundo agrario. Es víspera del concurso y todos se quedarán trabajando en el mayo hasta altas horas de la madrugada. Las flores se marchitan. Las ristras de hisopo recién cortado están a punto para recubrir el cuerpo del pavo. Es una tarea en la que participan los niños. El fiuncho o hisopo es la planta más empleada. Esta planta aromática es muy común y crece por los caminos, pero otras flores son difíciles de conseguir. Bueno, hay diferentes flores que son escasas, como la margarita blanca, donde se hacen unas ristras de margarita grandes, pues hay años que es muy escasa. Entonces vas aquí a las casas, ya semanas antes localizas las casas donde hay esa flor, para este día, por la noche, a coger y a robarlas. Bueno, pedirlas prestadas. Hey. Y la última copla acabamos mirando mal. Canto tirar. Con este novo maio seguimos a tradición, denunciamos o mal feito por esta corporación. Aquí el mayo se hacen unhas coplas. As coplas tienen unha parte de presentación del mayo, unha parte de crítica social, política, económica, de todo tipo, que non queda títere con cabeza, e logo unha despedida del mayo. Entonces, claro, hay que criticar con sorna, con gracia y evitar los insultos y las alusiones personales. Claro, pero la crítica está presente en el mayo, que en Redondela siempre estuvo muy presente la crítica. Que no choca con la rima. Llegó el momento de sacar el mayo a pasear. Antes se cubre con telas para que no se descomponga durante el viaje. Es el trabajo de 2 semanas y tiene que llegar impecable a la Alameda de Redondela para el concurso. No, haremos en peso, luego baixamos. La celebración de los tradicionales mayos con los que se festeja cada año la llegada de la primavera ha sufrido en los últimos tiempos un claro descenso en la participación. Hubo ahí una temporada, una época en los años 80 en que se desmadró un poco la cantidad de mayos que asistían, pero iban más bien por el interés económico y no por la calidad de los mayos y de las coplas. Entonces, incluso llegó a haber en algún momento, como ocurrió en el año 86, 54 mayos, que eso es una barbaridad. Hoy estamos sobre 15 aproximadamente, y entonces está en su justa medida, creo yo. En este concurso hay mayos artísticos y tradicionales. El único material no vegetal permitido para la decoración es la cáscara de huevo. Y también se premian las coplas y su interpretación.
Durante el concurso, los niños andan por la Alameda vendiendo las coplas. Levamos 3 anos participando. Fai 2 anos con un cono, o ano pasado fixemos un canastro, este ano tocou o carro de bois. Participamos todos os anos, sí. Eu empezaría con 16 anos e agora están meus fillos e os máis pequenos tamén. La celebración de los Mayos siempre fue uno de los festejos más participativos y con mayor tradición en Redondela. Y para mantener viva la tradición, el concello pone en marcha cada año un programa de talleres y se hacen campañas para animar a los vecinos a participar. Unha, dúas, tres. Benvidos todos, veciños, a esta festa popular. Noso amigo Bob Esponxa os 14 vai celebrar.